El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 23, del 1 al 12. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Nos encontramos en un domingo más, primer domingo de noviembre. Y en este domingo, el Evangelio nos presenta cómo Jesús tiene este encuentro desagradable con los fariseos y saduceos. Sobre todo con los fariseos que viven de apariencia. Muchas veces en la misma religión nosotros vivimos un fariseísmo. Vivimos como que fuéramos sepulcros blanqueados. Vivimos de apariencia mientras nuestro corazón está lejos de Dios. Nos sucede al igual que cuando los fariseos le dijeron a Jesús que no se lavaba las manos para comer. O lo mismo que hicieron los discípulos de Cristo cuando le dijeron a él: Señor, ¿por qué esa mujer gastó ese perfume? Lo hubiéramos vendido y le hubiéramos ayudado a los pobres. Muchas veces nosotros no somos coherentes con lo que decimos o lo que pensamos. La vida de Dios no es de apariencia, ni es de creer que entre más religiosos somos o vivimos espiritualismos, Dios nos bendice o Dios nos santifica. No se vive de apariencias. Jesús va a decir, no porque llevan ese flecos en la frente o ese montón de mandamientos o normas o las filacterias o van caminando con túnicas en la calle y la gente los saluda por la manera en que se visten o oran o rezan. No, no es así la vida. La vida de Dios es la lucha por la justicia, es la vivencia de la solidaridad, es el dejar que Cristo vive en nosotros y nosotros vivir para Cristo. Como Pablo dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero muchos de nosotros pensamos que el santo es aquel que se aparta de la música, o es aquel que más reza, o el que más está de rodillas. No, la vida de Dios es diferente. La vida de Dios es encarnar el Evangelio, como Jesús hoy lo va a decir. No es porque a ustedes los llamen maestro, o los llamen padre, o los llamen guía o líderes. Muchos se afanan y viven en un mundo de equivocación.
de decir es que el Evangelio dice: no hay que llamar padre a nadie, porque padre es solamente uno. Cuando en la iglesia, o sobre todo en aquellas iglesias que son de tinte católicos, que tienen la palabra reverendo, presbítero, sacerdotes o cura, es una manera. No es porque se estén comparando con el Padre Dios, si también así le llamamos Padre al Papá Nuestro. Es el Padre que nos ha engendrado, el Padre en la fe, aquel que nos ayuda a crecer. Pero muchos solamente ven esto. También Jesús en otro evangelio dice: no llamen pastor a nadie, porque el pastor solamente es uno. Cuando Jesús dice en San Juan 10: yo soy el buen pastor, pero se llaman pastores. Entonces, pero ellos, de la hipocresía, muchos dicen: no, es padre. No nos engañemos. Jesús dice muchos términos. Habla del pastor, habla del guía, habla del líder, habla del maestro, habla del pastor, del padre. Entonces, está hablando de una manera literaria, no está hablando de una manera comparativa, analógica. Por lo tanto, dejemos la hipocresía, vivamos el evangelio, dejemos la apariencia y vivamos como Cristo nos ha enseñado a través del evangelio. Seamos fieles a Él y honestos con nosotros mismos y con los demás. Amén.